bienvenidos a un nuevo video de Heroes of Mafia y ha llegado la más grande actualización del juego y vamos a ver las primeras impresiones que tenemos sobre esta actualización. Literal me levanté hace poco y pues vi que ya estaba la actualización y ha cambiado un montón mi base. Miren, tenemos muros nuevos. Estos muros por ejemplo son al nivel 6 y estos azulitos oscuros son del nivel 7. Antes eran con la misma textura, eran exactamente igual, tendrías que tocarlos cada uno para ver qué nivel eran, pero al menos ya los puedes diferenciar visualmente. Esto es una mejora significativa, ya hacía falta la verdad. Y miren, comencemos aquí con algunos cambios. Ya hay un montón de cambios, chicos. No vamos a ver todos los cambios en un solo video porque son muchos, terminaría siendo un video de una hora o más. Pero vamos a ver como lo primero, lo que se nota a simple vista, ¿no? Miren esta skin de la ballena. Cómo ha cambiado la ballena. De hecho pueden ver que está bugueado porque esta ballena es de la versión anterior. Y eso que son del mismo nivel. Yo tengo, para los que no sepan, todas las tropas al nivel máximo. Aquí lo pueden ver. Pues no estoy seguro si le cambiaron las texturas dependiendo del nivel que tengan. O simplemente le cambiaron la textura a todos los niveles. Yo creo que es por niveles. Pero bueno, aquí ya vemos un bug que tenemos esta ballena con este skin. Y esta otra ballena con esta skin que es la skin nueva, ¿no? También miren, los brutos le compraron ropa a los brutos. Ya no andan por ahí desnudos con el nepe afuera. Bueno, ya tienen armadura. Los bunkers también cambiaron. Yo me imagino que es por el nivel. Igual los Skyfire, las francotiradoras, los strikers. Pero bueno, sigamos con los cambios más importantes que vemos así a primera vista, a primera impresión. Miren chicos, yo estoy mejorando la primera torre de francotiradora al nivel máximo. Ya la había gastado hace como 2 días creo, porque demora 2 días y algo para mejorar. 900.000 y algo de oro. Y ahora me doy cuenta que le aumentaron el precio. Miren cómo está la economía, chicos, la inflación. 1.800.000, le subieron el doble. Y creo que también le subieron el daño, si no estoy mal. Hay una versión, unas notas del parche que ahorita vamos a verlo por encimita porque está bastante largo la lista de cambios que hicieron. Pero sí, chicos, aumentaron el precio de todo, prácticamente de todo. Las defensas, las torretas, no sé en cuánto habrán quedado, pero déjenmelo en comentarios, déjenme saber cuánto le subieron, cuánto costaba antes y cuánto cuesta ahora y en qué nivel, ¿no? Para irnos familiarizando con qué cambios hicieron. Yo como ya tengo la mayoría de las defensas al máximo, no puedo saber ahorita, solamente me faltaban estas torres de francotirador, que pues ya le subieron el doble, casi 1 millón le subieron de oro. Menos mal, ya había acabado de subir todas las defensas antiaérea, que por cierto uno de los cambios que hicieron es que estas defensas de misiles antiaéreos ahora hacen daño por área. Antes hacían daño individual, o sea solo tropa por tropa, ahora hacen daño por área, como una torre de hielo, ¿no? Pero también hicieron un cambio ahora que la torre de hielo ya no va a hacer daño a las tropas aéreas, así que pues es como una especie de balance ahí en esos cambios que hicieron. Otro cambio que hicieron, le aumentaron el precio a los recolectores y el tiempo de mejora, los recolectores de oro y de petróleo. También miren, disminuyeron la cantidad que podemos almacenar de petróleo, creo yo, porque yo antes tenía capacidad de 2 millones de petróleo y ahora tengo 1.250.000. Tenemos que mejorar, seguir mejorando las cosas. Y creo que también cambiaron el precio de los cuarteles. Son un montón de cambios, chicos. También disminuyeron el tiempo de recuperación del héroe. Antes demoraba un montón, recuerden, 1 minuto por cada nivel era antes. Ahora no estoy seguro de cuánto es, pero sí leí que demora mucho menos. Pero la característica más importante de esta actualización y que muchos esperaban es la habilidad de ver repeticiones. Este botoncito, chicos, que ven aquí arriba a la izquierda es como el historial de batalla y de ataques. Ah, miren, ya me hicieron un ataque, no me había dado cuenta. Hace un rato yo no me habían hecho ataques y pues no podía ver repeticiones, pero ya podemos ver aquí una repetición y podemos tomar también venganza. Hay un botón de replay y uno de revenge, que en español sería venganza. Yo lo tengo en inglés ahorita porque hay algunos bugs, como que hay algunas palabras que no están traducidas y por eso lo tengo ahorita en inglés. Pero vamos a ver entonces la repetición. Es la primera replay que voy a ver, no la he visto y pues vamos a ver. Ah, bueno, y antes de ver todo esto, pues podemos visitar la base de la persona que nos atacó y ver el clan en el que están. Pero vamos a ver primero la repetición, a ver qué tal. Ah, mire, sale un botón de ver y uno de compartir, se puede compartir también, pero ahorita solo queremos verlo, así que vamos a verlo. Y listo.
A ver, ¿esto qué es? El defensor, el atacante, sale su nombre y el del atacante. Y creo que tengo que tocar la pantalla, a ver, para que inicie la reproducción. Ah, bueno, yo puedo mover la base a mi antojo. Puedo mover la vista. Y me imagino que puedo ver las tropas del atacante también, ¿eh? Tiene un nivel 30. Tira un rompemuros por aquí. Tira unos brutos que se ven brutal con esa nueva skin. Y me encanta mi base, loco. Miren esos rompemuros cómo se desvían por allá. Los destruye el lanzallamas. Y miren cómo caen esos brutos, loco. Te quedan distraídos con estos muros mientras los morteros los están masacrando, literal. Y el héroe, mi héroe todavía en el centro, ni se ha inmutado todavía. Está bastante difícil de sacar mi héroe. Esto está genial, loco. La repetición era lo que le hacía falta a este juego para que fuera más completo. Obviamente falta las guerras de clanes y todo eso. Pero bueno, sigamos viendo el ataque de esta persona que me atacó. Este rufián, este bandido que me quería robar mi oro. Se puede ver el loot que yo tenía disponible, que era 244.000 de oro. Obviamente eso le llamó la atención. Pero bueno, ahí vemos que ya está gastando todos sus brutos. No sabe por dónde entrar. Es que ni yo sé, la verdad. Yo no sería capaz de hacerle 3 estrellas a mi base. Creo yo, pues. Y mucho 2 estrellas, pero 3 no estoy seguro. A ver, ahora comienza ya a tirar algunos strikers para hacerle... Creo que va a tratar de hacer el 50%. Pero ya vimos obviamente en el historial de defensa que no ganó ni una estrella. No, loco. ¿Y saben qué también? ¿Qué cambio hubo? Subieron la cantidad de vida que tienen los muros. Creo que le subieron el precio y también la resistencia que tienen. Así que pues ahí se va a demorar una eternidad ese bruto, tratando de romper ese muro. Está genial, está el modo replay. O sea, ver la repetición de los ataques que te hacen está genial. Porque así puedes ver cuáles debilidades tienes en tu base, qué mejoras puedes hacer. Y aquí le quedan 46 segundos y el tipo canceló. Decidió no gastar más tropas y canceló. Dijo, no, aquí no hay cómo entrar, voy a cancelar el ataque. Y pues bueno, terminé ganando. Ahí solo se llevó 2000 de petróleo. Ataque fallido por parte de este hombre. Podríamos hacer venganza, pero en este caso pues como que no vale la pena, ¿no? Si yo voy y visito su base, esto es otro tip importante, chicos. No le vayan a dar en venganza hasta que no vean su base primero. Primero visítenla y vean si tiene suficientes recursos, o estudienla, ¿no? Analícenla bien para ver cómo atacarla, porque ustedes una vez den en el botón de venganza, ya no van a tener otra oportunidad. Es decir, si le dan en venganza y se salen, ya se les va a quitar el botón de venganza, no lo van a poder atacar. Así que solo tienen una oportunidad de ataque. Primero hagan eso, ¿no? Visiten la base para ver cómo atacarla. Y ya luego sí vayan al botón de venganza en caso de que quieran tomar venganza. Yo en este caso veo que esta persona... Bueno, aquí no se puede ver todavía cuánto oro tienen los depósitos. Pero visualmente podemos ver como la cantidad de oro, ¿no? Visualmente. Vemos que tiene poquito oro, no están rellenos los depósitos. Así que no creo que tenga mucho oro. No creo que valga la pena pues tomar venganza. Y pues bueno, como ni siquiera me hizo un 20%, pues tampoco como que no me nace tomar venganza. Si me hubiera robado 1.500.000 de oro, yo diría, bueno, vamos a tratar de recuperar un poco de ese oro. Pero ni siquiera tiene oro. Y chicos, bueno, ese es el modo venganza para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Aquí en este botoncito de aquí pueden acceder a este historial de defensas. Y recuerden, chicos, una vez le den en revenge o en venganza, en este botón rojo, ya no van a tener otra oportunidad, ¿ok? Así que primero visiten la base. Y bueno, gente, quiero leerlos en comentarios a ver qué les parecen estos primeros cambios. Voy a dejar la parte de los ataques en otro video que subiré también el día de hoy. No olvides, como siempre, usar mi código de creador, chicos. Esto se los agradezco un montón. Antes de que compren su tercer constructor, su tercer ingeniero, metan el código Anakin. Con eso me ayudan un montón a seguir creando videos del Heroes of Mavia. No olvides también dejar tu me gusta y ahí los estoy leyendo en comentarios.